Escuchamos mañana aquí en Sin Censura. La amiga que también ya llegó es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura de los temas más importantes. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, aquí escuchándolos, encantada de oírte también. Gracias, doctora. Pues hay que hablar de los abajofirmantes, que son los mismos de los mismos, y algunos que dicen, a mí me pusieron, pero yo ni en cuenta. ¿Por qué me ponen a mí en este manifiesto que promueven Krause, Aguilar Camín, Claudio X González? Y si bien pues todos tienen derecho a asumirse y a hacer oposición, me llama mucho la atención que sean los mismos de los mismos y que algunos se estén deslindando precisamente de haber sido incluidos en este manifiesto. ¿Cuál es su opinión, doctora? Pues mira, es una estrategia que se ha repetido ya a lo largo de 2 años y medio, este tipo de declaraciones a nivel de la prensa, que ojo, eso ya te marca un sesgo porque está dirigido a un cierto público, es evidente que no tiene la intención siquiera de ser masivo, digo, masivo a lo mejor en un sector, pero no pasa de ahí porque además generalmente han sido estos manifiestos, estos anuncios, estas declaraciones en periódicos incluso restringidos para quien no es suscriptor. Entonces, me parece que es, bueno, una estrategia que se ha repetido. Yo te decía que en alguna otra ocasión que lo hemos platicado, pues me parece pues muy válido, cada quien está en su derecho a afirmar lo que quiera y lo que considere. Lo que yo cuestiono más son los argumentos en sí, porque además algunos de los que han firmado, pues también han dicho que han firmado a nombre de lo general, pero no necesariamente en el detalle, ni tampoco es que han aprobado el contenido del texto, que también eso me imagino que sería muy difícil de ponerlo a consideración de mucha gente, ¿no? Porque pues es obvio que habrá diferencias. Entonces, yo creo que aquí lo que valdría la pena como no tanto cuestionar, sino analizar y llevar a otro nivel de discusión, tiene que ver con los argumentos, Vicente, porque son bien chafas. Ahí sí de veras que me decepcionan, porque si por un lado, bueno, es probable que haya un perfil de población que esté enojado, que le moleste el estilo del presidente, que le ha molestado ciertas declaraciones, que incluso al pertenecer a ciertos grupos, como lo somos muchos, digamos, ¿no? Hay de repente esta sensación de que es directamente dirigido a esos sectores, cuando justamente se ha ido decantando, y obviamente hay cambios, eso no, tampoco te lo voy a negar, pero nada que hasta este momento yo te pudiera decir, bueno, esto contraviene las libertades, o censura, o implica una cuestión autoritaria, y ese es el tono de estos desplegados. Y eso me molesta tanto, Vicente, porque mira, de repente se habla de presidencia autocrática, de voz mesiánica, se habla de que no podemos seguir en esta situación en que estamos hipotecando el futuro. Es decir, una narrativa tan alarmista, tan excesiva, tan burda, que se acaba cayendo por sí misma, porque justamente no reconoce un elemento central, y es que la polarización, porque hablan también de que esta polarización a la que nos han sometido, bueno, la polarización es la madre de la propia democracia, Vicente. Si no somos capaces de sostener un proyecto, o sea de país, o sea digamos, de gobierno inmediato, o ideales, o propuestas, cada uno las tenemos distintas, sostenerlas y discutirlas públicamente, bueno, entonces, ¿de qué están hablando? Eso es la democracia, esa es la esencia de la democracia. Entonces, en el momento en que esto que consideran grave porque agudiza el debate público, que simplemente marca distancias, y esta palabra, ¿no?, que les fascina, de polariza, pues yo digo, bueno, ¿y por qué no vamos a polarizar? Obviamente, y aquí está el detallito, para eso hay elecciones, para que en un momento dado, sea por la vía pacífica, por una vía absolutamente democrática, institucionalizada, pues se decante lo que cada uno considera, y bueno, yo apruebo este proyecto, avanzo con esto, o hay otras ofertas y entonces también puedo avanzar. Entonces, esa es la parte que me molesta muchísimo de estos desplegados, y este último contiene exactamente lo mismo, Vicente. Además, hay cosas que dicen mentiras, absolutamente, digamos, que ya falsean, porque no solamente, digo, esta parte que te digo excesiva de cómo califican a los al propio, en este caso al propio presidente, ¿no? Pero también
Y cuando hablan, mira, hay un parrafito, nada más te lo digo así rapidito, que, bueno, que ha ido contra los órganos de autónomos. Y yo creo que ha sido muy claro que se ha cuestionado el funcionamiento de algunos órganos autónomos que surgieron como hongos en todos estos últimos, sobre todo los últimos 20 años, Vicente, y que efectivamente han hecho un papel a veces deplorable. Nada más no se les olvide quién era la presidenta del INAI, que hoy es senadora del PRI, Vicente. Ahorita me voy a acordar del nombre y si no, a ver quién se acuerda por ahí, me va a venir. Pero es increíble el papel que hizo esa mujer para justamente siendo presidenta del Instituto de la Transparencia, imagínate, al final realmente hacer todo en función de quedarse con una senaduría. O sea, es de un horror, de una, digamos, de un vendido, que es impresionante que alguien pueda defender, no al órgano hay que defenderlo como instancia, pero sí a su funcionamiento y la manera como se tergiversó ese tipo, digamos, de necesidades, como el tema de la transparencia, que es fundamental para la democracia. Y lo mismo el tema de la sociedad civil, Vicente, y te lo digo yo, que participo abiertamente y soy muy consciente de lo que significa participar de la sociedad civil, y además, te lo digo desde ahorita, conozco a la sociedad civil organizada de este país que trabaja temas de migración, y una es más honorable que la otra, es pura gente decente, pero a nombre de esa sociedad civil organizada, también se han colado gente que ha abusado en cada ramo. Y yo te lo digo, en el caso de migración me queda clarísimo lo que hizo Josefina Vázquez Mota, que lo hemos hablado muchas veces, que al final, fíjate qué casualidad, hay un montón de organizaciones de sociedad civil en ese tema, y a ella le dieron directito, sin licitación, sin concurso abierto ni nada, un dineral impresionante. Entonces, lo que se está cuestionando no es en sí la figura, sino la manera en que se han tergiversado sus usos y los abusos, Vicente. Eso es lo que hay que criticarle a este manifiesto, que tergiversa lo que en realidad tiene muchas formas de explicarlo y muchas formas para leerlo, Vicente. Oiga, y hay personajes como Pedro Ferriz de Con, lo exhibía hace rato, muy desesperado, diciendo que estas elecciones serán la forma de muchos mexicanos de mandar al carajo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Morena, de hacer un referéndum de las acciones de gobierno, que será como una consulta popular, dice Pedro Ferriz de Con. Pues yo creo que sí, en eso sí estoy de acuerdo, y la gente podría de una vez por todas definirle a esos partidos de oposición por los que votaron en contra más de 30 millones de mexicanos en julio de 2018, que los repudian totalmente, junto con el séquito de personas que intentan hacerles el caldo gordo ahora como alianza promovida por Gustavo de Hoyos y Claudio X González. ¿O cómo lo ve usted, doctora? Mira, toda elección, sobre todo intermedia, es un tipo de referéndum sin lugar a dudas, ¿no? Es un referéndum al tipo de gobierno que se lleva. En el caso de México, bueno, pues la verdad es que la personalidad tan centrada en el presidente, porque este es un sistema presidencialista que no cambiaron en 20 o 30 años de neoliberalismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque aprovecharon y se montaron en esa figura y fueron felices. O sea, a mí lo que me sorprende es el descaro. Cuando tuvieron la oportunidad histórica de hacer ciertos cambios o proponerlos o avanzarlos, no, refrendaron la figura presidencial. Pues ¿por qué? Pues porque les encantaba. Y entonces ahora son muy críticos a una personalidad que está pues mandada a hacer para un tipo de sistema presidencialista. Entonces, sí es un referéndum, y aquí se revuelven muchas cosas, las cuestiones muy personales, ¿no? Aquí vemos algunas personas, tipo, tú me mencionas a este señor Ferriz de Con, pues como que la tienen muy personalizada con el presidente, casi que ellos contra él, y el presidente también, la verdad es que se dan vuelos solitos. Hay una cosa como de un encono ya casi histórico, y bueno, pues lo que pasa es que él tiene la legitimidad no solo de los votos, sino también del ejercicio pleno de pues el puesto que hoy encara. Y por un lado, pues este es un referéndum, pero por el otro, son elecciones totalmente locales, Vicente. Toda elección es local, y sobre todo en esta situación, porque López Obrador no está en la boleta, no se vota por el presidente. En el caso de los gobernadores, bueno, eso podría darle incluso más tono local, porque se decide
el día a día de la población, qué ocurre con su banqueta de enfrente, qué ocurre con el nivel de, digamos, de impunidad que se puede tratar de resolver cuando hay un gobierno mucho más, digamos, apegado a los principios de los derechos humanos. Entonces, se están peleando cosas muy fuertes, Vicente, y en ese sentido, bueno, pues obviamente el tono que le quieren poner de estás con López Obrador o en contra de López Obrador, también es estratégico, ambos lados, también es estratégico, me parece interesante, y ahí sí, yo creo que el ciudadano tiene que lograr tener pues esta capacidad de, por un lado, poder pensar si el proyecto de nación que está en proceso le parece que es importante mantenerlo, refrendarlo, en el sentido de, bueno, pues que algunas de las cosas que tienen que ver sobre todo con diputaciones, pues ahí es donde está centrado esta posibilidad de avanzar, ¿no? De avanzar hacia algunas de las cosas que, ojo, aquí no hay ningún engaño. Se nos dijo, y López Obrador tiene 20 años, porque ya sabemos que además no llegó ayer, diciendo lo mismo lo que ha dicho estos 2 últimos años. O sea, yo no sé de dónde se sorprenden. Y la gente votamos, quienes votamos por eso, por un cambio. Si hay algunos que se dicen hoy desilusionados o decepcionados, salvo por esto que te digo, que sea por el estilo del presidente o que no les guste, pero si se dicen decepcionados, bueno, pues realmente yo creo que votaron por convivir, Vicente, votaron pues llevados por la ola o por ganas de andar con el ánimo de festivo de la mayoría, pero en realidad estamos hablando de gente distraída que no se dio cuenta o no se percata de lo que se ofreció. Nunca se nos mintió. El dicho por el bien de todos, primero los pobres, bueno, yo se lo he oído a López Obrador hace unos 20 años. Entonces, creo que ese es el punto que se vuelve interesante, porque ese sector que se puede decir desilusionado, bueno, pues está en su derecho a votar como considere, pero tomar en cuenta, y ahí es el otro detallito, lo local, porque lo local sí necesita una serie de cuestiones que tienen que ver con la capacidad de cooperación, por ejemplo, en términos más amplios en las ciudades, en los estados, pues en términos metropolitanos. Y si tú aíslas a algunos gobiernos, lo único que haces es que, bueno, pues al final de cuentas le das no solo más poder a esos pequeños poderes que de por sí ya se creen señores feudales, sino al mismo tiempo no logras resolver cosas. Entonces, claro, creo que el dilema es fuerte, cada quien sabrá, y en el lugar donde me estén escuchando, cómo resolverlo, pero ojo, López Obrador no está en la boleta, y al mismo tiempo estamos decidiendo algo que tiene que ver con dar una oportunidad a un proyecto para que demuestre lo que dijo que iba a tratar de poner en la mesa y que está avanzando, pero efectivamente, bueno, pues en 2 años y medio yo no veo cómo, ¿verdad? O sea, yo no, ahora sí que ni siquiera en trabajos más modestos podemos avanzar de esa manera y tan rápido. Por ahí yo vería el asunto, y esto que dices de algunos personajes, bueno, pues también para hacerse publicidad, pues la verdad es que les sale bien barato, ¿no? Estar hablando mal de López Obrador todo el tiempo, pues la verdad les trae cierto tipo de público que le gusta y está en esa sintonía, Vicente. Así es, y para cerrar, bueno, 2 cosas, si me permite, para la reflexión. Al pueblo le tiene que quedar claro que la principal arma, dependiendo de dónde esté y más allá de si está a favor o en contra de la Cuarta Transformación, es votar. Y aquí que quede claro que si estamos por la transformación de México, si queremos un cambio, si queremos la revolución pacífica de la que hemos hablado, tenemos que votar, porque muchas personas no pueden creerse el cuento que ya votamos en 2018 y la revolución se va a dar por sí sola. Esto es otro paso más para los que buscamos que no regresen los privilegios y el servirse con la cuchara grande. ¿Qué me dice de esto, doctora? Fíjate, Vicente, que votar es el acto político más simple, más sencillo, más elemental que tiene un ciudadano a la mano. O sea, es presentarte el día que te toca votar a un lugar donde todo está arreglado para que tú llegues con tu credencial, pásele por favor, le pones tu tachecito donde corresponde y te vas de ahí a desayunar o a comer, a ver el fútbol, lo que tú quieras. O sea, es mínimo lo que te pide como ciudadano, como ciudadana, el hecho de ir a votar. Te tienes que dar un tiempito, bueno, pues ni modo, y echar agüita en la cara mínimo, por favor. Pero de verdad que a mí me parece de una mezquindad quien no sea capaz de entender que esto es lo mínimo que se nos pide y que en una sociedad democrática, ojo, votan
pero hasta como 3 veces al año. Bueno, a mí me impresiona en sociedades tipo Estados Unidos, donde votan para un montón de cargos y a cada rato, y claro, no tiene la dimensión de estas elecciones, o sea, nacionales o lo que tú quieras, pero el nivel de participación política electoral es muy, muy demandante, muy presente. Acá, por este acto de concentrarlo, pues lo estamos viendo 2 años y medio, 3 años después de la elección del 2018. Entonces, la verdad no es tanto. Y lo digo porque demandante es otro tipo de participación, ¿eh? Es ser brigadista o ser voluntario o estar incluso muy metido en términos de participación ya en órganos de militancia política, por ejemplo. Entonces, dicho eso, tú tienes toda la razón. Votar es el arma del pueblo. Se decía después de la revolución de los claveles en Portugal, estaba escrito en todas las paredes, lo ponían, ¿no? ¿Por qué? Porque había justamente la premisa de que la democracia puede avanzar, afortunadamente, Vicente, gracias a una cosa tan básica, tan elemental, tan pacífica, como ir y votar y que se cuenten esos votos bien. Ese es otro tema, pero está ahí. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es esa mínima parte cada uno, ir y votar. Y la otra también te la digo, en México el voto no es obligatorio. En casi toda América Latina el voto es obligatorio y tiene cierto tipo de sanciones quien no vota. Algunas no es que sean fuertes en términos económicos, pero te hacen hacer un trámite o te impiden hacer una serie de cosas hasta que no justificas por qué no votaste. Entonces tenemos ese privilegio, Vicente. Por tanto, es aún más una cuestión que depende de nosotros mismos echar a andar esa, como tú le llamas, y me encanta, revolución pacífica, que dependa de nosotros y que logre, digamos, canalizar pues mucha fuerza, muchas emociones, muchos enconos históricos, lo que tú quieras y mandes, pero que al final la posibilidad de expresarte permite que al final de cuentas pues la democracia avance. Por favor, quienes nos escuchen, Vicente, no dejen pasar la oportunidad de votar. Los que están en el extranjero, acuérdense, la hemos peleado y mucho, los hemos acompañado y mucho. Se ha hecho un trabajo, no crean que es de las autoridades únicamente. Ellos han avanzado porque los hemos presionado y por tanto no pierdan esta oportunidad histórica. Acuérdense, y lo decía hace rato, votar es el arma del pueblo. Doctora, como siempre, nosotros muy agradecidos porque usted comparte sus opiniones, sus comentarios aquí en Sin Censura y esperemos que más personas se sumen a su lista de seguidores que es Basta en Twitter, buscándola como @LetiChelius. Busquen a la doctora que está siempre muy activa en redes sociales, @LetiChelius. Y bueno, pues aquí estamos al pendiente, ojalá que podamos molestarla de aquí a las elecciones para que nos ayude porque la cobertura se viene fuerte y se viene, creo, necesaria para la gente. Por lo pronto le mando un abrazo, doctora. Vicente Serrano, hablar contigo nunca es molestia, jamás lo será. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura.